Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Están acurrucados allí, casi que durmiendo. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno verles, ¿verdad? Aunque es una noche de paz, es una noche de gozo. ¿Cuántos están contentos? Amén, ¿verdad? Estamos contentos porque hoy estamos celebrando en vida eterna el nacimiento de Jesús. Todos sabemos que no nació en diciembre, ni un 23, ni un 24. Posiblemente nació en marzo o en abril, para los que no sabían. Pero nosotros estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Las canciones, el orden, ¿qué les ha parecido? ¿Cómo lo recibieron? Bien, ¿verdad? La cena que se está preparando por allí, todo celebra el nacimiento de Jesús. Y vamos a meditar en ese nacimiento. Pero antes, usted le va a decir al que está a su lado una palabra de bendición. Diga una palabra de bendición, una promesa, lo que ponga el Señor en su corazón, a su vida, al que está de lado y al que está detrás. Mientras me van poniendo el tiempo atrás. Hoy va a ser súper corto, mis hermanos. Así que estén prestando atención, porque luego de esto vienen unos especiales, los niños se prepararon, los adolescentes, y han hecho un esfuerzo para adorar y glorificar al Señor, pero también para edificar sus vidas. Así que estén muy atentos a eso. Muy bien, iglesia, estamos terminando el año y yo sé que la mayoría, sobre todo aquellos venezolanos, seguramente tienen un pesebre en su casa. ¿Quiénes tienen pesebre en su casa? Levanten la mano. Muy bien. Algunos, otros no levantaron la mano porque dijeron: el pastor me va a condenar. Mejor no la levanto. Pero quiero ver la imagen aquí. Muéstrame la imagen, por favor, de un pesebre. Muy bien. El pesebre, yo recuerdo en Venezuela que hacían unos majestuosos. Unas cosas espectaculares. Incluso eran hasta con atracciones, con cuestiones mecánicas. Yo no sé si usted lo llegó a ver, pero era extraordinario cómo familias se planificaban para armar un pesebre. Y claro, uno quería ver la figura más importante del pesebre, que era como cuando, yo no sé si algunos de los que están acá pudieron llenar álbumes de alguna comiquita, no sé, de algún deporte, y siempre había una barajita que nunca salía. Entonces, cuando uno iba al pesebre, uno quería ver a Jesús, pero no estaba Jesús. ¿Por qué no estaba Jesús? Porque no había nacido. El 25 lo ponían allí, pero un pesebre hermoso, con luces, una cosa extraordinaria. Aquí atrás tenemos uno, son hechos de madera, de cerámica, de un montón de materiales, pero ya Luz describió un poco cómo era el pesebre original. Y el pesebre original no era apto para que naciera un niño o una niña, y mucho menos para que pariera, porque María parió. Y decíamos que había una profecía que sí, la virgen iba a ser embarazada virgen, pero que iba a parir. Y seguramente parió con dolor, ¿verdad? Decíamos también que las mujeres que han parido y que han sufrido son bíblicas. Las demás no, las que son cesáreas no. No, mentira. María sufrió dolores de parto. Parió y dice la palabra que lo envolvió en pañales. Ahora, nosotros armamos el nacimiento. Muchas personas, aunque no son creyentes de Dios, arman el nacimiento y ponen en esa cunita a Jesucristo, ¿verdad? Ahora, la pregunta importante es: ¿Jesús ha nacido en nuestros corazones? ¿Ese pesebre que nosotros armamos es real en nuestras vidas? ¿Realmente Jesús está en el centro de nuestras vidas? ¿Será que Jesús está solamente en diciembre, los 24? Me acuerdo que muchos hermanos decían: ojalá el Cristo no venga en diciembre, porque muchos se quedan. ¿Por qué? Porque los hermanos eran hermanos hasta noviembre. En diciembre, vacaciones.
Y de hecho hay iglesias que dan vacaciones. Gracias a Dios nosotros hoy 23 estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Por eso le voy a pedir que se dé un aplauso a usted mismo, porque usted vino, ¿verdad? Y vino a celebrar el nacimiento de Jesús. Estamos en una serie llamada El Nacimiento del Salvador, el nacimiento. Vimos 3 partes, no me voy a extender acá porque va a consumir el tiempo. Pero vimos la promesa del Salvador. Fue una circunstancia atípica en cuestiones de guerra. El profeta se le acercó a un rey y el rey no creyó la promesa. Dijo, como ustedes no han creído, Dios mismo dará una señal. Y repetíamos la señal famosa, que venía un Salvador. Eso está en YouTube, lo pueden ver. Después vimos el árbol del Salvador, el árbol genealógico de Jesús. Y yo sé que muchas personas se sorprendieron al saber que en el árbol de Jesús habían personas normales, no solamente normales, sino que habían las personas que nosotros llamamos a veces ovejas negras. Y habían 3 prostitutas en el árbol genealógico de Jesús. Increíble, pero cierto. El mismo Señor, desde el árbol genealógico de Jesús, eliminó las barreras entre las razas, entre los hombres y las mujeres. Y lo otro que vimos el domingo pasado fue la concepción del Salvador y explicamos lo que decía el ángel. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti y hará sombra, te cubrirá el poder del Altísimo. Y decíamos crudamente, y es necesario decirlo, porque hay gente que asegura eso, que el Espíritu Santo tuvo intimidad con María. No fue así. Y hablábamos de la gloria de Dios, cómo se manifestaba, cómo Dios en una nube se hacía visible al pueblo de Israel y desde la nube hablaba. Y él decía, es necesario que el pueblo escuche. Y en muchas oportunidades Dios se ha hecho visible. A través de la creación, el Dios invisible se hace visible. Nosotros somos testimonios, somos sal y luz del Señor, ¿verdad que sí? El Señor se hace visible a través de nuestro testimonio. Vamos a ver un video corto. Me gustaría que prestaran atención porque es un relato bíblico. Vamos a ver este video y luego vamos a leer el texto bíblico. No temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo, el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre.
a los pastores. Vamos a ir a Lucas 2:6 y vamos a ver un único punto hoy. Como les dije, esto va a ser corto. Y vamos a ver el tema Nació el Salvador. Dice la palabra en Lucas 2:6: sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Estamos hablando de José y de María. Fueron a su tierra natal porque había un censo. Y dice, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Ya todos sabemos, hemos visto películas donde José y María andan con un burro, una mujer embarazada, con contracciones, buscaron lugar y no había lugar para ellos. ¿Por qué? Porque se estaba haciendo un censo y todos iban a su tierra natal, no habían las condiciones. Sin embargo, le dieron un pesebre, el lugar, un establo donde estaban los animales, y se cree que a Jesucristo lo acostaron justo como especie de una batea de madera donde comen los animales. Dice, en la misma región habían pastores, ya lo vimos allí, que estaban en el campo cuidando sus rebaños. Y eso es lo que hacen los pastores. Ellos cuidan. Y los pastores andan cuidando, preservando la vida de las ovejas, y también andan caminando buscando el mejor pasto. Y por eso es que ellos se mueven, constantemente se mueven. Se mueven de lugares para buscar el mejor alimento, las mejores aguas. Y imagínense que estaban cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y dice, y la gloria del Señor los rodeó de esplendor y tuvieron gran temor. La forma en que lo vieron ustedes allí le faltó mucho. Porque imagínense que se manifieste la gloria del Señor en un lugar. Otras versiones dicen que tuvieron un temor terrible. Yo hubiese sido pastor y ustedes, mis ovejas, hubiesen estado allí. Se presenta el ángel, la gloria del Señor se manifiesta y yo salgo corriendo y los dejo a ustedes. Ustedes vieron que ellos tímidamente se iban retirando. ¿Cómo sería el aspecto del ángel? La palabra dice que sintieron terror. Ahora, cuando los ángeles se presentaban, iban con un mensaje. En muchas oportunidades dieron mensajes terribles, mensajes catastróficos. Pero en esta oportunidad, ya sabemos, ya lo vimos y lo vamos a leer, iban a dar buenas noticias. Pero un ángel es un ángel, no es una persona humana, no es normal, no es común y corriente. Es un ser creado por el Señor, que viene de la gloria de la presencia del Señor. Entonces el ángel les dijo, no teman. ¿Cómo estarían esos pastores entonces? Porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Sabemos que Jesucristo nació en Belén. Y aquí dice que la noticia o la gran noticia, la buena noticia, iba a ser de gozo para el pueblo. Ellos esperaban al Mesías. Sin embargo, el Mesías llegó y no creyeron que llegó el Mesías. Aún los judíos esperan al Mesías. Siguen esperando después de 2000 y tantos años que ya el Mesías estuvo con ellos, caminó entre ellos, hizo las manifestaciones gloriosas del Señor. Jesucristo era Dios, en esencia era Dios. Y yo explicaba que yo creo que una de las cosas, pensando yo, no estoy diciendo que esto sea bíblico, una de las cosas, creo yo, que fueron más difíciles para Jesús fue ocultar su divinidad. Porque ese cuerpo terrenal que tuvo sed, que tuvo hambre, atrapaba, por así decirlo, la esencia de Dios. Y veíamos cuando se transfiguró, el domingo pasado lo vimos, y dice que mostró su gloria, el resplandor, la esencia de Dios. Y no solamente estaba él allí manifestando su gloria, la carne es como que se hubiese desvanecido y estaban viendo a Dios. Y además se presenta Moisés y Elías. Por eso Pedro estaba que no sabía qué decir.
Ahora, en el nacimiento de Jesús se presenta este ángel, hay temor, hay terror, pero hay una buena noticia. Dice el versículo 11, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Podemos afirmar que nosotros hoy en vida eterna celebramos que hace más de 2000 años nació un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Lo creemos, iglesia? ¿Estamos celebrando el nacimiento de Jesucristo? Amén. Yo sé que para nuestra mente, para nuestro raciocinio es muy difícil creer que un niño recién nacido era Dios. Yo sé que es muy difícil. Y para los que estaban allí les costó creer. Pero este ángel le anuncia a estos pastores. Fíjense que las profecías fueron anunciadas a poderosos y a reyes, a personas importantes. Pero el anuncio se está dando a quién ahora, a los reyes, no. De hecho son las personas más insignificantes, los pastores. ¿Se acuerdan cuando decían de David? Cuando iban a ungir a sus hermanos. Y el papá que dijo, no, queda uno por allá. El último. ¿Y ese es qué? Pastor de ovejas. Precisamente a los pastores se les presentó este ángel y les dio la noticia. ¿De qué nos va a salvar Cristo? Porque dice que Él salvará a su pueblo. Un Salvador. Y hoy vamos a hablar acerca de qué nos va a salvar Cristo o de qué nos salvó Cristo. Porque está diciendo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Iglesia, cuando nosotros comprendamos por qué Cristo es el Salvador y de qué nos salvó, realmente le vamos a adorar en espíritu y en verdad. Si nosotros pudiéramos ver por tan solo un segundo lo que es el castigo eterno, el lago de fuego, el infierno, nosotros fuéramos de verdad adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Nosotros, digo yo desprecio a veces la salvación. Pero es porque no he visto realmente de qué me salvó el Señor. Cuando José pensaba dejar en secreto a María porque estaba embarazada, quizás cuando nosotros nos comprometimos acá y dimos ese anillo y tenemos la ilusión con nuestra amada esposa, levanten la mano los hombres que tienen a su esposa a un lado. Muy bien. Yo creo que la mayoría se comprometió con ellas, le dio un anillo, fue algo especial. Y al cabo de una semana empieza a crecer esa barriga. Y el futuro esposo, marido, ve algo extraño. ¿Qué pasará? ¿Será que es alérgica a algo? A la lactosa, a las harinas. ¿Será que tiene el estómago delicadito, el colon? Hermano, ¿usted sabe lo que es eso? Que usted haya tenido un noviazgo, se haya comprometido, haya pagado una dote, que no era cualquier cosa, y que le salgan con eso. Por eso José dijo, no, yo me retiro. Yo me divorcio antes de casarme. Explicamos también que el compromiso era como un matrimonio. Pero él dijo, para no exponerla, vamos a darle en secreto. El Señor manda un mensajero. En el versículo 21 de Mateo 1, el ángel le dice a José en el sueño, y tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De qué lo iba a salvar? De los pecados, ¿verdad? ¿Qué hace el pecado entonces? Analicemos un poco, brevemente, qué hace el pecado. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos pecado? Levanten la mano. ¿Nos arrepentimos? ¿Sí? ¿Nos convertimos? Amén. ¿Nos alejamos del pecado? Amén. Entonces somos santos que pecamos ocasionalmente. ¿Sí? Somos santos, sellados con el Espíritu Santo, tenemos una salvación segura en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero a veces pecamos. Ahora, la palabra nos está diciendo
que el Salvador nos salvará del pecado, porque el pecado hace algo. Y el pecado como tal, la palabra pecado es errar al blanco, errar a la santidad. Dios nos ha creado para que seamos santos y sin manchas delante de Él. De hecho, sin santidad nadie verá al Señor. Y por eso nos llamamos santos, hijos del Señor, apartados para Él, para hacer las obras del Señor. Ahora, la persona que no ha sido sellada con el Espíritu Santo, que no ha reconocido a Jesucristo, es un pecador. Sé que suena muy duro, pero es la realidad. Y la palabra nos dice que Jesucristo vino a salvarnos de nuestros pecados. Y Romanos 6:23, una cita que es muy conocida por todos, dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor, o Señor nuestro. La retribución, la consecuencia del pecado es ¿qué? La muerte. ¿Física solamente? Espiritualmente. ¿Ha conocido una persona que lamentablemente ha andado en malos pasos, con malas intenciones y ha muerto por su pecado? Sí, lo hemos visto, ¿verdad que sí? Personas que se dedican a robar, a hurtar, a matar y mueren físicamente, pero lo más trágico es que la muerte espiritual. Porque sabemos y entendemos que hay consecuencias. Entonces Jesucristo nos ha salvado del pecado porque el pecado trae como consecuencia la muerte. ¿Verdad bíblica? La consecuencia del pecado es la muerte. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La dádiva significa ¿qué? Regalo. Y es por gracia, es un don inmerecido. Nosotros no merecíamos la salvación. Nosotros estábamos destituidos de la presencia de Dios, de la gloria de Dios por nuestros pecados. Pero por la misericordia de Jesucristo, por confiar en Jesucristo, podemos tener vida eterna. Ahora, si vamos a la lectura original en Lucas 2 y avanzamos, dice la palabra, usted leyendo allí, que pasaron 8 días. Al 8º día circuncidaron a Jesucristo. Era una costumbre, tenía que hacerlo, era parte de la ley. Y dice la palabra que si la mujer paría varón, tenía que ser presentado ante el Señor. Si era mujer, que se pusiera a hacer ayuyas, pan o arepa. Eso es lo que decía la ley. Si la mujer paría varón, se hacía una fiesta. Y después del 8º día, se presentaba. Si era mujer, no. Pastor, es verdad, léalo. Terrible, ¿verdad que sí? Era la costumbre. Entonces, había un personaje que se llama o se llamaba Simeón. Dice que era devoto, que era del Señor y el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y dice la palabra que el Espíritu de Dios le reveló que iba a ver al Mesías antes de morirse. En otras palabras, viéndolo por la parte negativa, después que viera el Mesías, ¿qué pasaba? Se iba a morir. Entonces yo no sé, pongámonos en el papel de Simeón, ¿le gustaría ver el Mesías y morir? ¿O seguir vivo? No, dame otro día más, como está la viejita en el meme, pero no todavía. Ahora, este era un hombre piadoso. Y todos aquellos que valoran más el reino de los cielos, los tesoros celestiales, yo sé que en su corazón dice, es mejor estar allá con el Señor que estar acá. Pablo decía, para mí el morir es ganancia, es Cristo. Y yo sé que es mejor allá. Pero a veces estamos tan apegados acá que no queremos irnos todavía. En Lucas 2:28, como les dije, versículo más adelante, dice, Simeón estaba allí y viene que María, José, Jesús lo van a presentar en el templo, lo van a presentar al Señor. Y dice que el Espíritu lo guió y la palabra dice, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo. Imagínese este anciano, se cree que era muy anciano, que ya por lo que sabemos iba a morir. Tiene la oportunidad de cargar a un niñito, que era nada más y nada menos que Jesucristo. Tremendo privilegio, ¿verdad?
Y mira lo que dice Simeón: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz. Como prometiste, he visto tu salvación. La preparaste para toda la gente. Y aquí la palabra nos está diciendo no solamente que la noticia iba a ser de gran gozo para el pueblo de Israel o para Belén. Aquí la palabra nos está diciendo que la salvación era para toda la gente. Incluso hay otras versiones que dicen para todas las naciones. Dice la palabra: Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Vuelvo a leer: Jesucristo es la luz para revelar a Dios a las naciones. Verdades bíblicas: Jesucristo es salvación para todo el mundo. ¿Creemos eso, iglesia? Amén. No solamente salvación, Jesús vino al mundo para revelar a Dios. Jesucristo era Dios. Cerramos con esta lectura, mis hermanos. En 1 de Juan 4:13 dice la palabra: en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Les pregunto, iglesia, de los que estamos acá, yo sé que la mayoría somos salvos, ¿verdaderamente permanecemos en Él? Levante su mano allí con gozo. ¿Permanecemos en Él, iglesia? Amén. Qué bueno, ¿verdad? En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Los que somos salvos por la gracia de Dios, por la dádiva y el regalo de Dios, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Es Dios mismo morando en nuestro corazón. Versículo 14. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Jesucristo no era el Salvador solamente de los judíos o del pueblo de Belén. Jesucristo era el Salvador de todo el mundo, de todas las naciones. Todo aquel que cree que Jesucristo es Dios es salvo. Es sellado con su Espíritu. Versículo 15. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, miren lo que dice acá: Dios permanece en Él y Él en Dios. Dios permanece en nosotros y nosotros en Él. Emmanuel, Dios con nosotros. Verdad bíblica: todo el que confiesa a Jesús es salvo y Dios permanece en Él. Pregunto, ¿en esta Navidad quieres ser salvo de tus pecados? Allí donde está, cierre sus ojos, por favor. Y los que somos salvos, gracias al Señor por su misericordia, con una oración dele gracias. Dígale: Señor, muchas gracias por tu salvación. Gracias, Señor, porque aunque estaba destituido o destituida, dígale: Señor, tú me amaste. Señor, me has atraído y he conocido la salvación en Cristo Jesús. Dígale: gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú permaneces en mí. Y te pido, Señor, permanece en ti. Si en lo que ha recorrido de año, iglesia, usted y yo no hemos permanecido en Él, pídale perdón ahora. Pidamos perdón y dígale: Señor, perdóname si me he desviado, si por causa del trabajo, del afán, de la angustia, de los problemas me he desviado. Señor, yo quiero permanecer en ti. Gracias, Señor, porque tú nunca me dejas. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Padre. Tú permaneces fiel. Ahora hablo con aquellos que quizás no conocen a Jesús. Quizás es primera vez o segunda vez que visitas una iglesia. Y hoy sí celebramos que Jesucristo nació en Belén. Un niño que portaba la esencia de Dios, que murió por nuestros pecados, murió por tus pecados. Y aunque puedas tener tu pesebre, tu nacimiento en tu casa, es necesario que Jesucristo esté en tu corazón. Si Dios ha tocado tu corazón, si has sentido la presencia de Dios el día de hoy, si tú estás consciente de que necesitas a Cristo en tu corazón, en tu vida,
Haz esta oración conmigo. Dile: Señor, reconozco que soy pecador o pecadora. Séllame con tu Espíritu Santo. Perdona mis pecados y lávame. Dame el regalo, Señor, de la salvación y vida eterna. Que cuando tú vengas, me vaya contigo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Alguno de los que está acá, algún invitado, algún amigo, ha hecho esa oración por primera vez? Levante su mano. ¿Alguno la hizo? Perfecto. Todos somos salvos. Gloria a Dios por eso. Dele un aplauso a nuestro Dios, porque acá el Señor se ha manifestado y ha salvado. Iglesia, nos queda una semana para que termine el 2023. Esta semana seguramente fue de afán, la que viene también. Cada día trae su afán. No nos afanemos, estemos centrados en que diciembre sí es una fecha importante, pero es una fecha donde celebramos a Jesucristo. Que esta semana sea de mucha bendición, que Dios les guarde y que Dios les bendiga.